Roma. La hermosa ciudad que alguna vez fue un vasto imperio. Roma no se construyó en un día y este fue su inicio. El grupo 5 presenta el periodo arcaico de Roma. Primero veremos la historia de este importante periodo de Roma. Historia del periodo arcaico. En el día de hoy les explicaré la primera fase del periodo arcaico, la fase latino-sabina. Los orígenes de Roma, la zona más escasamente popular del Lacio, era todavía en el siglo VIII a.C., que se extendía a la izquierda del Tíber, que exponía una vida extremadamente difícil para las familias que se dedicaban al pastoreo. Pero al pasar del tiempo, el lugar tuvo una gran importancia económica porque permitía el control y las llegadas y salidas de los tráficos. La leyenda narra que a orillas del río Tíber se fundó el Lactio, o sea Lacio, una pequeña ciudad que la historia ha denominado Eterna, por Rómulo, de estirpe real latina, a la comunidad distribuida por 3 tribus: Ramnes, Tities y Lúcheres. Rómulo les dio el componente de Populus Romanus, les dio sus fundamentos institucionales políticos. ¿Quién hubiera imaginado que esa pequeña aldea crearía un imperio mundial dejando su huella a través de la historia? Aquella pequeña localidad a orillas del Tíber albergó primero a pastores y campesinos, donde se empezaron a formar unas pequeñas poblaciones en unas circunstancias muy difíciles. Roma no disfrutó desde el inicio una cultura, sino hasta más tarde, cuando por los etruscos y aporte de los griegos, Grecia y Roma se complementaron. Roma como ciudad-estado surgió a mediados del siglo VIII a.C., con la fundación de Roma aproximadamente en el 753, hasta el siglo IV a.C. con las leyes Liciniae Sestiae, el acuerdo patricio-plebeyo, aproximadamente en el 637, donde se da finalidad del periodo arcaico. Su denominación en las Civitas Curitarias, su forma de gobierno en esta fase fue la monarquía. A la mitad del siglo IV a.C., Roma debió asumir, precisar y mantener características que la hicieron única. Se conoce como el periodo de las Civitas Curitarias, o sea, la ciudad de los curites. Fueron rigurosamente restringidos a los patricios, que eran los descendientes de los quirites, que son los que formaron a Roma en el Monte Quirinal. La fase latino-sabina es la primera fase del Estado en Roma. Los elementos constitutivos del Estado que lo conformaban: la población, el territorio y el gobierno. Los latinos, que como sabemos fueron la unión de las 3 tribus en la época de la génesis de Roma, que fueron los Ramnes, los Tities y los Lúcheres. Se les agregó progresivamente otro núcleo llamado los Sabinos. La unión de estos 2 núcleos, latino y sabino, realizaron la formación política unitaria de la cual derivaba las Civitas Curitarias, por una ciudad integrada por estos 2 núcleos. Estos 2 pueblos pactaron la paz y se unieron, acordaron un trato de alianza. De esta manera formaron un solo pueblo. Fundamentalmente esta unión en lo que se denomina en el segundo feutus, unión de buena fe. En esta fase se habla de los reyes de Roma, lo que se cataloga como monarquía. Se menciona que Roma en esta fase tuvo 7 reyes, pero en realidad fueron 8. Los primeros reyes son 4 pertenecientes a latinos y sabinos. Los primeros reyes latinos y sabinos fueron Rómulo, que descendía de los latinos en el año 753 a.C., donde se da la fundación de Roma con el primer rey hasta el 716 a.C. Después del bien conocido episodio del rapto de las Sabinas y del consiguiente conflicto, que se cataloga más como un mito, con los sabinos, tuvo que reinar por cierto tiempo junto a Tito Taxio, rey de los sabinos. Con el fin de sellar la paz, se unieron, por lo que ya no se hablaría de una monarquía, sino que como son 2 reyes, se le denominaría diarquía, hasta la muerte de Tito Taxio en el 745 a.C. Pero Rómulo continúa su reinado hasta el 716 a.C. En el 716 viene el nuevo rey, que sería Numa Pompilio, de origen sabino. Él fue elegido por el Senado,
Por su sabiduría, potenció los acuerdos de paz entre las ciudades, dejó su importancia y su huella en el reordenamiento de los cultos ciudadanos. Se le atribuye la creación de los pontífices y de los augures. Gobierna hasta el 673 a.C. En el 673 a.C. llega el tercer rey, que es Tutio Hostilio. De origen latino, extendió la ciudad de Roma hasta la cuarta colina llamada el Monte Celio. También es conocido por el belicoso, porque declaró la guerra a la Valonga y la destruyó hasta el 649, que fue hasta que reinó. En el 649 a.C., el último rey, el cuarto rey de Roma y último de la fase latino-sabina, es Ancomarcio, de origen sabino, y gobierna hasta el 617 a.C. Es conocido por un constructor, ya que realizó varias obras, y por la fundación de Aqua Marcia y el puente de Ostia, donde fue el embrión del futuro del comercio con las colonias griegas y con la colonia Sicilia. Con él viene el fin de la fase latino-sabina y da inicio de la fase etrusca. Bueno, la fase etrusca. Esta fase comienza en el año 7 a.C. y finaliza en el año 6 a.C., más específicamente del año 616 a.C. al año 509 a.C. ¿Por dónde comenzó la fase etrusca? Por el tercer feud, que era la unión de latino-sabinos con los etruscos. Los etruscos a Roma en esta época trajeron demasiada evolución, ya que principalmente hicieron una conexión entre la autoridad del rey, que eran las potestas, y el comando militar, que era el imperio. El comando militar era denominado el Exercitus Centuriatus, y en donde admitieron plebeyos. Cabe resaltar que los plebeyos eran los militares, los mejores militares que tenía este ejército, trayendo asimismo fortalecimiento militar. Introdujeron una religión de estado, la cual fue llamada Tríada, que era encabezada, el poder lo tenían Júpiter, Juno y Minerva. Trajeron arquitectura y arte. Ya embellecieron Roma con bellos edificios y obras y le dieron vida a esta ciudad. Hablando de la economía en Roma en esta época, estaba compuesta por la artesanía y la agricultura. La agricultura estaba constituida por dos partes: la agricultura extensiva e intensiva. La extensiva era la que era manejada por los patricios y la intensiva era la que era manejada por los plebeyos y los campesinos. ¿Qué pasaba cada 9 días? Cada 9 días se reunían estas dos partes de la agricultura y creaban el mercado público, en donde se manejaba por medio del trueque, y por medio de esta conexión económica se dieron cuenta de que necesitaban algo con más peso, que fue en donde se creó la moneda. Los etruscos definitivamente para Roma trajeron mucha evolución, ya que la convirtieron en una ciudad-estado que fue reconocida mundialmente desde ese entonces. Esta fase se constituyó por 3 reyes. El primero fue Tarquino Prisco, que estuvo del año 616 a.C. al año 578 a.C. También el otro rey que estuvo fue Sergio Tulio, que duró en un periodo de 578 a 509 al 535 a.C. Él fue llamado el rey de las reformas porque junto con su gobierno trajo reformas políticas, militares y sociales que ayudaron en el fortalecimiento de la economía y una mejor vida en Roma. Él, por medio del censo, dividió la ciudad en tribus y en clases. Él fue el que creó el fortalecimiento del ejército con el Exercitus Centuriatus, con el que conquistó y hizo que Roma se convirtiera en una hegemonía. Ya después de Sergio Tulio, vino Tarquino el Soberbio, que estuvo en un periodo de 535 a.C. a 509 a.C. Él era un rey muy soberbio, se ganó su apodo por el orgullo que mantenía y porque por decirlo así,
destituía las tierras que codiciaba a los grandes empresarios de esta ciudad y mataba a todos los que presumía eran seguidores de Servio Tulio. Ya en este periodo se dio el derrocamiento de los tarquinos, ya que Tarquino era un mal rey. Se rebelaron los etruscos y es aquí en donde cae la monarquía. Y aquí termina la fase etrusca. Finalmente veremos la fase de crisis, que va desde el siglo VI a.C. al siglo IV a.C. y de los años 509 a.C. al 365 a.C., dando inicio a la República Romana. La última fase que encontraremos en el periodo arcaico es la fase de crisis. Esta fase comienza con el fin de la monarquía y la caída del rey Tarquino el Soberbio, además de la expulsión de su familia en el año 509 a.C. Esta por la gran revolución de los plebeyos, por la división social de romanos libres y esclavos. En la subdivisión de romanos libres vemos de nuevo la separación de patricios y plebeyos, que sería la razón de ser de esta revolución. Llevó a una nueva forma de gobierno conocida como la diarquía. Esta inicialmente fue una diarquía pretorial militar, dirigida por los jefes de las centurias, del Exercitus Centuriatus. Posteriormente, pasaría a ser una diarquía consular. Esta, conformada por 2 cónsules, eran elegidos anualmente por la asamblea del ejército centuriado. En este momento se logra la paridad patricio-plebeya, gracias al Exercitus Centuriatus de mayoría plebeya, que se reconoce como una asamblea política deliberante, con los 2 cónsules, uno plebeyo y el otro patricio. Esta época fue reconocida como de crisis por la desaparición de las viejas figuras políticas sociales de Roma, como lo son el Rex, el Senatum y los Patres. Los factores más importantes de la época de crisis son la crisis externa e interna. La crisis externa era ocasionada por el sentir expansionista romano, que le pasaría factura con sus vecinos en guerras. Pero fueron esfuerzos inútiles, pues Roma venció y permaneció. En esta época sería muy importante el aporte de la gran mayoría de plebeyos que pertenecían al Exercitus Centuriatus. También el otro factor fue la crisis interna. El gran descontento de los plebeyos se vio materializado en grandes manifestaciones multitudinarias, estas por el inconformismo ante el trato inferior de los plebeyos ante los patricios, siendo ellos los que protegían a Roma en las continuas y desgastantes guerras. En este periodo vemos la estratégica y bien elaborada revolución plebeya, que buscó la paridad e igualdad desde todo punto de vista con los patricios, en la que no se disparó ni una sola bala ni un muerto. Aunque no tenían ni poder de decisión ni de voto en la política y organización del Estado, eran mayoría arrolladora en el ejército. Desde este, logran luchar por el cambio de difusión del ordenamiento jurídico, esta vez para todos los romanos, pasando del derecho consuetudinario basado en los mores majorum al derecho escrito público generalizado, llegando por la ley de las 12 tablas. Los desórdenes sociales y las luchas y reivindicaciones plebeyas terminarían finalmente en el 367 a.C., con las leyes Licini Sexti. En este se logra que los plebeyos puedan aspirar anualmente al consulado. Con estos resultados de la lucha por la igualdad nace la Respublica Romanorum, o la República Romana, dando fin al periodo arcaico. Roma hizo historia con su primera organización. A continuación veremos la estructura estatal del periodo arcaico romano. Estructura estatal. El periodo arcaico.
va del medio siglo octavo aproximadamente 753 a.C. hasta el siglo IV 367 a.C. Elementos constitutivos del Estado romano. En todo lugar son la población, el territorio y el gobierno. Estructura socioeconómica. Tiene relación con la población romana, la cual es una sociedad muy especial y es una sociedad que elige unos representantes llamados gobierno, que le otorgan una soberanía para que a través de la creación de las normas haya una evolución del derecho. No podemos olvidar también el aspecto que tiene relación con la economía y la religión, o con toda organización que tenga que ver con el ser humano. Entonces, la estructura socioeconómica se desarrolla en la población. Por tal razón, es una dimensión sociológica. También tiene un elemento subjetivo, que quiere decir que se basa en los sentimientos de las personas. Y por último, tiene un alcance personal, ya sea personal con una comunidad, población, colectividad, o personal con una persona o ciudadano romano. Estructura física. Esa se desarrolla en el territorio, el conjunto de personas que están ubicadas en una porción de tierra llamada territorio, o determinadas precisamente por esa ubicación física llamada territorio romano. Tiene que ver también con ese elemento objetivo material, y con eso se desarrolla el alcance espacial. La ubicación de esta población en la parte física denominada territorio, la cual es esencial e importante para el pueblo. Estructura política. Tiene que ver con el tercer elemento constitutivo del Estado, el cual es denominado gobierno. Es importante porque esta población que está ubicada en el territorio elige o escoge unos representantes para que a través de una concesión de una soberanía pueda tener una facultad para crear normas. Se da entonces la creación y la evolución del derecho como tal. Entonces, esta tercera estructura es el gobierno, como elemento jurídico y que tiene una validez a través de la soberanía. Este gobierno nos abre una puerta muy importante, la cual es los elementos constitutivos del gobierno romano. Dentro del estudio de la estructura estatal encontramos un ámbito muy importante que son los elementos constitutivos del Estado romano. Estos dependen del gobierno, y el gobierno que se regía en el periodo arcaico era un gobierno monárquico. Dentro de esta monarquía empezaron a nacer diferentes instituciones políticas gubernamentales, las cuales pues empezaron a ser una ficha clave y muy importante para este gobierno. Los elementos constitutivos de esa monarquía serían el rey, el senado, las asambleas populares y los gobiernos sacerdotales. No podemos olvidar que en el año 509 a.C. llega una fase de crisis en el periodo arcaico, y con ella el fin de la monarquía. Todo sucede bajo el gobierno de tiranía de Tarquino el Soberbio. Cuando llega su expulsión como rey, acaba la monarquía y con eso empieza una nueva forma de gobierno, la cual pasa de monarquía a dinarquía. Este proceso le da un poco más de poder a los plebeyos, pero realmente de forma muy indirecta. Esta dinarquía fue militar, denominada primeramente como una dinarquía pretorial militar y después consolidada como una dinarquía consular patricia. Por esta razón, dentro del gobierno nacen y funcionan las magistraturas en el año 509. Estas encargadas de reemplazar al rey en sus funciones civiles, políticas, jurisdiccionales y normativas. Empiezan a funcionar las magistraturas y con esto se empieza a forjar poco a poco un camino hacia la república. La república se forma en el año 367 a.C.
cuando los plebeyos llegan al poder y consiguen que uno de los cónsules sea de su comunidad gracias al acuerdo patricio-plebeyo por medio de las leyes Litinio Sextio en el año 366 a.C. Desde ahí se forma una verdadera dinarquía consular republicana. El derecho romano siempre será historia mundial. Finalmente veremos la evolución del derecho en la Roma arcaica. Evolución del derecho en el periodo arcaico. Este periodo sigue en 4 fases. Génesis, coincidente con la fase latino-sabrina, la fase etrusca y la fase de crisis. Para el conocimiento del derecho romano arcaico es necesario estudiar la génesis del derecho romano en el ámbito de las ciudades preciudanas. La génesis empezó en el siglo XII a.C. con la formación de las comunidades preciudanas en el Latium, al lado del río Tíber, donde se asentaron las 3 tribus. Esta fase va hasta el siglo VIII a.C. con la fundación de Roma, aproximadamente en el año 153 a.C., cuando comienza el periodo arcaico. Así que el ordenamiento jurídico romano del periodo de Génesis, es decir, la génesis del derecho romano o el ordenamiento de las comunidades preciudanas, es denominado Factum. Desde el siglo XII a.C., las raíces del ordenamiento jurídico romano se busca en el ordenamiento jurídico de estas comunidades preciudanas. Así que la confirmación de este ordenamiento resale el concepto de Factum, es decir, del destino y el origen sobrenatural que enjuega en manera irresistible sobre los hombres, predisponiéndolos a la suerte, sea esta buena o mala, y sea considerado como la lex divina. Los sacerdotes siempre interpretaban la voluntad de los dioses, y de esa manera nacieron las normas que se cristianizaron en hechos que eran permitidos y prohibidos, los cuales se les debía poner una sanción. Entonces el factum se entiende como el conjunto amplio que deja en libertad a las personas para escoger lo permitido, que era el fas. Pero también los sacerdotes imponen hechos prohibidos, como era el nefas. Esto es importante porque nos lleva a los hechos sancionables y a los hechos sancionados. Y esto lo podemos asimilar como lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Podemos encontrar la transición de la lex divina a la lex humana, la humanidad del derecho. Así que este es el derecho humano propio del derecho romano arcaico, que se desarrolló en la fase latino-sabrina y la fase etrusca, es decir, el ordenamiento jurídico romano en el periodo arcaico, que inició a mediados del siglo VIII con la fundación de Roma, cuando los jefes de las 3 tribus fundaron Roma en el monte Quirinal. Por eso se empiezan a llamar Quirites, y viene la ciudad civita escuritaria, la ciudad de los Quirites. Su derecho, que es el ius quiritum, derecho de los Quirites, y de ahí el ordenamiento de la civita escuritaria, y sus descendientes, los patricios. Todo organizado a través de un régimen patriarcal representado en el Senado y con la forma de gobierno, la monarquía, a cuya cabeza está el rey que adquirió más poder en la fase etrusca. La evolución del derecho en el periodo arcaico en la fase etrusca siglo VIII comienza con el régimen patriarcal y con una monarquía conformada por el rey y el senado. El ius quiritum significó la confirmación del ius y es un núcleo más organizado. Así evolucionó la humanidad con el mores maiorum, que quería decir costumbres. Estas normas constituyeron el sistema ius, estableciendo la humanidad del derecho para el hombre, siendo más evolucionada que el fatum, y es identificado como el primer derecho consuetudinario, y se caracterizó por el derecho oral. En su transición pasó al derecho escrito. En su transición de lo consuetudinario evolucionó al derecho positivo, teniendo en cuenta que estamos en la lex humana. Este derecho positivo se conoce como ius legitimus vetus. Esto ya es en la fase de crisis siglo VI a.C. y esta se desarrolló en plena revolución plebeya. Este ius legitimum vetus mejora lo viejo, o sea, mejoró el ius quiritum, pero esta mejora fue con la ley de las 12 tablas en el año 449 a.C. y fue su fuente principal. Con el comienzo de la decadencia de la laización en el periodo preclásico y con esto teniendo visión hacia el futuro. El ius legitimus vetus estaba conformado por patricios y plebeyos,
Estos participaron y crearon el derecho. Desde el punto de vista social, obtuvieron matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos en el año 451 y 445. Estos se realizaron parcialmente con su derecho escrito, público y positivo. Con la ley de las 12 tablas se consiguió el fin perseguido por derecho, afirmando sus derechos y defendiéndolos jurídicamente, con procedimientos y acciones legales. Roma siempre será el precedente del derecho en el mundo. Por eso su estudio siempre será importante para nuestra carrera. El derecho romano, el inicio del todo.